María Ay, Estefanía. perdón. Ah, sí, dime, termina. Así que podría ser también por una proteinuria inexplicable que pues no hay causa aparente. Exacto, también por proteinuria. María Estefanía, ¿otra causa? Comentar algo similar, que haya un deterioro que no sea explicable de la función renal. Exacto, eso también es otra indicación. Fátima, ¿otra? Bueno, también podrían ser por masas renales, o sea que pues haya tumoraciones o Tumores pues renales. Ujú. algunos casos, ajá, y pues para el trasplante de órgano, del órgano, ajá. Ok, sí, también se hace, nosotros lo llamamos como biopsia cero en los pacientes trasplantados. En el injerto, obviamente. Maricruz, dime otra, y luego Fernanda, otra. Habían dicho que proteinuria, pero bueno, yo encontré que debe ser mayor de 3.5 gramos en 24 horas. Ok, también esa es otra indicación, Fernanda. Cuando se sospecha o cuando hay rechazo al injerto, cuando hay trasplantes y Ajá, también en enfermedades sistémicas como lupus. exacto. Sobre todo que afecta al riñón, ¿no? Que el lupus esté afectando al riñón. Fernanda, Sí, ¿quién levantó la mano? Fátima, ¿no? Am, Perdón, es que creo que se quedó mi mano arriba. Bueno, dinos la indicación, Fátima. ¿Qué más te imaginas? ¿Qué otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Algo más? Bueno, no sé si ya lo mencionaron, pero pues cuando hay una insuficiencia renal, pero o de causa desconocida, por ejemplo, como en un deterioro rápido o inexplicable y elevación de la creatinina. Ok, sí, también es otra de las causas. Solo que digo, está bien. Hay algunas especificaciones en relación a la hematuria, en relación a la proteinuria, en relación a enfermedad renal crónica, que llegamos a hacer biopsias. No en todos los pacientes que tengan más de 3.5, por ejemplo, gramos de proteínas, también podemos ser un poco más selectivos en relación a eso. Entonces, pues sí estudiaron y si no estudiaron, pues lo investigaron en el último minuto, pero está bien, porque de eso se trata esta clase. Entonces, bueno, la biopsia renal es uno de los procedimientos que nosotros como nefrólogos, pues, es muy útil justamente para poder determinar ciertos diagnósticos, para determinar qué tanto puede estar activa una enfermedad e incluso lo ideal es para guiar nuestro tratamiento y a final de cuentas también el pronóstico, ¿no? Porque muchas veces nosotros hacemos biopsia y el riñón pues ya está crónico, entonces el pronóstico no es bueno. Sin embargo, el tratamiento pues en lugar también de em, darle pues un tratamiento ideal, muchas veces puede ya no funcionar. ¿Por qué? Porque el pronóstico ya es malo, ¿no? Entonces, la biopsia para nosotros es nuestra herramienta más útil. Entonces, tarea. Las vamos a contestar obviamente aquí en la clase, pero para que vayan acumulando otra tarea más. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más comunes de la biopsia renal? Y mencione 3 contraindicaciones para realizar una biopsia renal. ¿Sale? Entonces, como introducción, lo que les decía, la biopsia renal es una herramienta para nosotros los nefrólogos, pues invaluable, ¿no? Y se ha convertido prácticamente como el estándar oro para el diagnóstico de algunas enfermedades renales, obviamente que están afectando pues a este órgano. Es un método pues ideal, idóneo, que se prefiere para obtener información pues prácticamente crítica y que puede usarse junto con otras pruebas serológicas, em, tanto pues sanguíneas, urinarias e incluso genéticas para describir o diagnosticar
pues muchas enfermedades, ¿no? Tanto agudas y crónicas. Es un procedimiento invasivo, ¿sale? Pero, pues, yo siempre he dicho, todos los procedimientos hay que tenerles respeto, así seas experto, así hayas colocado 100 catéteres, así hayas hecho 100 biopsias o más. Todos los procedimientos son diferentes, todas las personas son diferentes y por ende, cualquier procedimiento, al menos en lo personal, siempre yo, pues, les tengo respeto, ¿no? Entonces, pareciera muchas veces los procedimientos que pueden ser inofensivos de cierta forma, pero pueden llegar a tener consecuencias muy, muy graves, ¿sale? Entonces, siempre se debe de recomendar una biopsia de riñón cuando se requiere justamente lo que decía Ana, ¿no? Tejido, ¿no? El tejido renal. Y esto pues únicamente para hacer un diagnóstico definitivo o que incluso podamos modificar nuestro tratamiento y que también incluso nos brinde pues información sobre la progresión de cualquier enfermedad o incluso el pronóstico de cualquier enfermedad, es lo que les decía. Muchas veces las glomerulonefritis se parecen, ¿sale? Por los síntomas que pueden llegar a tener, por el deterioro de la función renal, por hematuria, por proteinuria. En general, los síntomas en las glomerulonefritis pueden llegar a ser muy parecidos. Hay ciertas características que nos hacen sospechar más de una que de otra, pero muchas veces cuando nosotros damos un tratamiento no responde, entonces, porque es urgente, obviamente en casos graves, muchas veces se da tratamiento sin realizar biopsia. ¿Por qué? Porque si no le damos tratamiento, pues puede empeorar, ¿no? La enfermedad tanto a nivel renal como a nivel sistémico. Entonces, muchas veces llegamos a dar un tratamiento antes de una biopsia. Cuando está más estable o se estabiliza nuestro paciente, hablo de pacientes críticos, y puede ser que ese tratamiento de inicio no responda. Entonces, en esos contextos es cuando decimos necesitamos una biopsia. La biopsia nos va a emplear un poquito más el panorama de las lesiones que hay, entonces podemos dar un tratamiento más dirigido. No, pero es lo que les decía, muchas veces el hacer una biopsia y extraer cierto tejido, pues el pronóstico va a ser que nos diga, tiene buen pronóstico porque pues el riñón está sano o tiene mal pronóstico porque el riñón ya está enfermo, ya está con fibrosis. eh, y por más tratamiento que le demos, si el tejido ya tiene en su mayoría tejido fibroso o fibrosis en general, pues la verdad es que ese tratamiento puede que ya no resulte y en lugar de que le ayudemos, incluso hasta puede ser contraproducente, porque pues ya el riñón ya no tiene acción ahí el medicamento, ¿no? El tratamiento. Entonces hay efectos secundarios también de ciertos medicamentos o tratamientos que también hay que tener cuidado. Entonces, todo eso podemos ir modificando, evaluando eh, en relación al realizar o incluso no realizar una biopsia renal. Entonces, evidentemente, pues estos procedimientos, pues se lleva un entrenamiento, obviamente al ser especialista, o incluso en casos complicados, muchas veces cuando hay casos complejos, pacientes muy obesos, por ejemplo, alguna variedad anatómica, pues tenemos que elegir ciertos casos específicos en esos contextos que también nos apoya en radiología pues intervencionista, ¿no? Ellos también nos apoyan a hacer biopsias solo en casos específicos. Entonces, algunas de las indicaciones justamente para hacer una biopsia renal es la hematuria. Principalmente, ¿cuál o de qué tipo de hematuria creen que se englobe para hacer una indicación de una biopsia renal? Porque hematuria, hablar de hematuria es muy general. ¿Qué estábamos revisando la vez pasada, la clase pasada? ¿Qué hay hematuria de dónde y de dónde? Luis, a ver, Luis Ignacio, ¿te acuerdas? O sea, del riñón y fuera del riñón. No. Oh, Ajá, sí, 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 exacto. Solo que hay que usar, pues, tecnicismos, ¿no? Ya están estudiando medicina, entonces hay que usar esos términos, ¿no? Es decir, hematuria glomerular y hematuria no glomerular. Pues sí, coloquialmente es del riñón o fuera del riñón. Entonces, específicamente en la hematuria glomerular, ¿no? Es una indicación prácticamente absoluta para una biopsia renal, ¿sale? Entonces, sobre todo en aquella hematuria donde observemos justamente acantocitos o el sedimento activo
o dismorfia de los glóbulos rojos, o incluso que tengamos hematuria y que tengamos elevación, obviamente, de la creatinina, o acompañada incluso también de proteinuria. Entonces, siempre digo, o sea, como estudiantes o como internos, o si llegan a ser residentes o incluso especialistas, en este caso, pues de nefro, siempre trata de identificar si nuestro paciente tiene hematuria, bueno, de qué tipo es, ¿no? Si es hematuria glomerular o no glomerular. Si es glomerular, ya sea que estén en el internado, ya sea que estén en la residencia. Entonces, y si no hay, y si no son nefrólogos o no van a ser nefrólogos, pues hay que hablarle al nefrólogo. ¿Sabe qué, doctor? Tengo un paciente con hematuria. El sedimento, a lo mejor que ustedes no lo vean, pero en el examen general de orina muchas veces lo reportan, ¿no? Eritrocitos dismórficos, eritrocitos con múltiples acantocitos o eritrocitos o cilindros eritrocitarios. Entonces, todos esos datos son, pues, datos que nos están indicando que esa sangre, esa hematura viene del riñón, viene del glomérulo. Entonces, ustedes se van a preocupar y ya ahorita ya lo van a saber y dicen, ah, caray, pues sí, hay que hablar la nefro porque algo está pasando en el glomérulo. Sobre todo si hay deterioro de la función renal y sobre todo también si se acompaña de proteinuria, ¿no? Eso de ahí de cajón, pues el nefrólogo, hay que hablarle al nefrólogo. La proteinuria. Muchas veces la proteinuria, y esto va a variar dependiendo de las bibliografías, pero en algunas una pues indicación absoluta es básicamente tener una proteinuria de 1 gramo al día, ¿sale? Obviamente la proteinuria, igual hablar de proteinuria es básicamente algo muy general. Tenemos que ver si esa proteinuria es justamente de alguna eh, causa de origen renal o proteinuria, pues que podemos llegar a tener incluso porque comimos, sobre todo carne, o porque hay proteinuria también, ¿cómo se llama? Aislada, por ejemplo. Entonces, siempre y cuando esta proteinuria sea persistente y que sea medida en múltiples visitas al médico, ¿no? Hoy tuve 500 de proteinuria porque pues hice mucho ejercicio, me asoleé, comí carne, y me tomo unos exámenes y pues salí con proteinuria. Sí, pero, o sea, ¿cuánto específicamente? Y sobre todo, primero que nada, tratar de eliminar todos esos riesgos que nos puede llevar a tener proteinuria, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ya descansé, ya me hidraté, mis músculos se recuperaron, ¿no? Y entonces me vuelvo a tomar un nuevo examen general de orina, ay, pues vaya, ya no tengo proteinuria. Entonces, siempre y cuando una proteinuria persistente, ahorita les voy a dar otro dato porque en esta nos dice más de 1 gramo, salen múltiples visitas sin que tengamos un factor de riesgo claro, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy sano y he ido ya 2, 3 veces a revisión médica y de repente me detectan proteinuria, ya me la cuantificaron en 24 horas y tengo 1 gramo, 1,2 en esas 3 diferentes visitas, pues dices, esto no es normal, evidentemente, ¿no? Esa es una indicación de biopsia, ¿no? Obviamente, también una proteinuria de más de 3 gramos al día en ausencia de diabetes o lo que les decía, un rápido aumento de la proteinuria incluso con diabetes. Aquí tenemos dos escenarios distintos. Si llego a tener proteinuria de más de 3 gramos y no tengo diabetes, eso es un criterio absoluto de biopsia renal. Ahora bien, si yo tengo diabetes, pero sé que no me controlo, sé que estoy con tratamiento y no me lo tomo, como de todo, llevo 15, 20 años con diabetes y ningún año, ningún mes, pues llevo un control regular, ¿no? Entonces, y si empiezo con proteinuria en un examen general de orina y de repente me empiezo a hinchar y de repente toman un examen general de orina y tiene proteínas y la cuantifican en 24 horas, hace un mes no tenía nada y al mes siguiente tengo proteinuria, entonces a eso se refiere con un aumento rápido de la proteinuria, ¿sale? Con diabetes. Entonces, todos los pacientes diabéticos tienen algo que se llama hiperfiltración, ¿no? Porque al final de cuentas, uno ya tienen daño en el tejido por acumulación de, pues, básicamente de glucosa, ¿no? Que se acumula y que daña todos los vasos del riñón, ¿no? Pues sí, al final de cuentas son capilares, ¿no? Todos los capilares del riñón. Entonces, en este caso, muchas veces ellos hiperfiltran. La hiperfiltración por sí misma
hace que lleguen a tener proteinuria los pacientes con diabetes. Sin embargo, esa proteinuria puede llegar a ser normal siempre y cuando no se controle. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Controlar factores de riesgo, dar manejo a la diabetes, llevarlo a buenas metas de control y entonces ver y verificar si sigue con proteinuria o no. Si ya no sigue, entonces evidentemente pues será porque estaba descontrolado. Pero caso contrario, si persiste esa proteinuria y aumenta y a lo mejor es más de 3 gramos, entonces eso también es una indicación absoluta de una biopsia en pacientes con diabetes. Sale muchos y todavía sigo escuchando, ¿no? Muchas veces me llegan o me mandan pacientes con diabetes, con proteinuria y les dicen en algún otro lado, no, pues es que dicen que pues ya tengo enfermedad renal porque por mi diabetes, ¿no? Ok, sí, pero hace 3 meses, desde hace 6 meses estás controlado y tienes proteinuria y persistes con proteinuria, eso no es normal, ¿no? Y sobre todo más si es de 3 gramos. Entonces, en esos casos sí podemos llegar a tener una indicación absoluta de una biopsia renal en los pacientes diabéticos, ¿no? Evidentemente no todos los pacientes pueden llegar a tener proteinuria de más de 3 gramos. Hay pacientes que llegan a tener menos de 3 gramos, pero que deterioran la función renal. Evidentemente hay pacientes que no tienen factores de riesgo, pero hay otros que tienen diabetes o hipertensión. En los dos escenarios, si hay una proteinuria de menos de 3 gramos, si hay deterioro de la función renal, y que a lo mejor tienen estudios de hace 3 meses, por ejemplo, y estaba normal, entonces en ese caso, pues hay que también considerar biopsia renal. Entonces, digo, hay que seleccionar justamente algunos casos y con algunas enfermedades que pueden ser candidatos a biopsia renal. Todos los pacientes con lesión renal aguda de etiología no identificada. ¿Por qué? Porque muchos pacientes llegan a urgencias con choque séptico, llegan con lesión renal aguda. Entonces, una lesión renal aguda te lo puede dar cualquier cosa. Desde deshidratación, desde exceso de ejercicio por rabdomiólisis, infecciones severas, ¿no? El choque séptico como tal. Entonces, hablar de lesión renal aguda como indicación de biopsia renal es muy general, ¿sale? Hablo de lesión renal aguda justamente en causas de etiología no conocida, ¿sale? Como por ejemplo esto está en inglés, una, nefritis tubulointersticial aguda, ¿sale? Que igual incluso te la puede dar la infección, pero hay que seleccionar, ver bien qué pacientes pueden llegar a ser candidatos a esto. ¿Por qué? Porque te lo pueden dar medicamentos, te lo pueden dar incluso pues los remedios de herbolaria también llegan a causar esto y a lo mejor no tiene ningún factor de riesgo. Entonces, en esos casos, la lesión renal aguda sí es indicación para biopsia renal, ¿no? Que persista la lesión renal a pesar de haber eliminado todos los factores de riesgo, ¿sale? Es decir, bueno, ya vi que pues no se tomó, no sé, un té de, qué sé yo, a ver, díganme un remedio que haya tomado de algún té, no se me viene ahorita uno a la mente, alguna hierbita rara. De moringa, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí, Maciel, Bueno, yo he escuchado que aquí hacen mucho de té de cola de caballo. ándale, té de cola de caballo, he escuchado mucho a esos pacientes que toman eso. ¿Sí eras tú? ¿Cuál otro? El té de ruda. Té de ruda, por ejemplo, también. Y hay muchos, ¿eh? Té de palo azul también he escuchado que han tomado los pacientes. Bueno, en esos contextos son. Digo, no dudo de que tengan propiedades curativas, algunas hierbitas, pero pues también tienen propiedades tóxicas y sobre todo nefrotóxicas. Entonces, si ya eliminé mi factor de riesgo, ¿no? Ya lo hidraté, ya quité todo lo que pudo haberle causado daño al riñón. Y si sigue o persiste con esa lesión renal, entonces también es indicativo de hacerle la biopsia renal. Generalmente, en el caso de, por ejemplo, esos pacientes que llegan, o les voy a poner un contexto igual, pacientes que toman Herbalife, por ejemplo, ¿no? Que se lo toman o se lo tomaban, ya no he escuchado mucho, pero se lo tomaban por cualquier cosa.
Entonces, esos productos pues pueden tener otras cosas y hablando específicamente de Herbalife, llegan a causar o llegaron en su momento y también siguen causando insuficiencia hepática y lesión renal aguda. Entonces, suponiendo, ¿no? Que ya quitamos el factor, lo hidratamos. Ajá, sí, Maricruz. ¿Tienes algún comentario? Doc, no, tengo una Ajá, pregunta. ajá. Eh, ¿La cafeína también puede producir daño renal? No, a menos que te tomes Bueno. 500 tazas de café en un día. Está descrito, hay artículos, la cafeína no hace daño. Obviamente hay personas menos tolerables a la cafeína, ¿no? Y en esos pacientes o en esas personas que son menos tolerables, que les puede llegar a causar ansiedad, nerviosismo, incluso palpitaciones, pues digo, o sea, es obvio que me causa estas molestias, pues por ende me hace daño, ¿no? En ese contexto. Pero en sí como tal la cafeína no es dañina. O sea, hay artículos que lo mencionan que por lo menos un daño por cafeína, hablo de, o sea, tomar café, descripciones que tienes que tomar entre 300 o 500 tazas de café al día para que pueda ser dañino. Entonces, realmente es un tabú, ¿no? En decir que el café hace daño, no, no hace daño. En lo personal, yo lo tomo y ustedes seguramente también a cualquier hora del día y no tomamos una ni dos tacitas, podemos llegar a tomar hasta cinco, este, tazas o cinco, cafés al día o más incluso. Entonces, no es dañino como tal, pero hay que No, evaluar gracias, Doc. justamente a esas personas que son menos tolerables a la cafeína. Pero bueno, eliminando estos factores de riesgo que les digo, ¿no? El té, por ejemplo, de estas hierbitas, hay pacientes que llegan a hacer igual lesión renal aguda por consumo de analgésicos de forma crónica. Entonces, generalmente en ese contexto quito mis factores de riesgo, lo hidrato, veo que se recupere, que no progrese la lesión renal aguda y por lo regular el riñón se puede llegar a recuperar entre 7 a 14 días. Podemos llegar a tener hasta 3 meses de recuperación siempre y cuando la causa que lo causó, valga la redundancia, se haya eliminado. Tenemos hasta 3 meses, pero por lo regular, si el paciente pues tiene buenas reservas de buena masa muscular, etcétera, en condiciones generales buenas, el riñón se llega a recuperar entre 7 a 14 días. Entonces, en ese periodo de tiempo, suponiendo que me tomé, no sé, un té de ruda o un té de palo azul o té de cola de caballo, no sé, en 7 a 14 días yo ya debería yo de estar bien. Pero si no es así, y si me acompaño también de un examen general de orina de a lo mejor cilindros granulosos, a lo mejor de hematuria, mis eritrocitos están dismórficos, entonces pues eso ya es una causa de una indicación, perdón, de biopsia renal, ¿sale? Entonces hay que identificar la lesión renal aguda, quitar los factores de riesgo, esperar un periodo de 7 a 14 días, incluso hasta 3 meses, y si persiste acompañado de proteinuria, hematuria en un examen general de orina o cilindros granulosos, es justamente una indicación de biopsia renal. En enfermedad renal crónica, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Ahorita en los hospitales que están rotando abundan muchísimo, muchísimo la enfermedad renal crónica. Desafortunadamente, cuando nos los mandan, en la mayoría de veces, y es esperado porque pues nunca se sienten mal, pero cuando llegan al hospital o nos los mandan, en la mayoría de las veces la verdad es que ya no tenemos tantas posibilidades de rescatar ese riñón porque ya llegan con datos crónicos. Entonces, muchas veces también el identificar la causa en una enfermedad renal crónica, en un daño avanzado, es bien difícil. Pero hay pacientes con enfermedad renal crónica que tienen lo que les decía, no sé si se acuerdan de las características del ultrasonido. Justamente cuando identificamos pacientes con indicaciones para hacer biopsia renal, lo ideal es hacer un rastreo de riñón. O sea, son rastreos, se identifica, vemos el tamaño es bien importante. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a decir si es candidato para biopsia, si es buen riñón para que le hagamos biopsia.
Entonces, hay pacientes con enfermedad renal crónica que a pesar de que ya el tejido está con fibrosis, a pesar de que las características ya se ven con daño crónico, es decir, ya la morfología del riñón es de bordes irregulares, eh, el parénquima pues ya es con datos de hiperecogenicidad, ya no hay buena relación de la corteza médula, pero si el riñón tiene buen tamaño, entonces nosotros usamos algunas escalas para el riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque justamente si esa escala me dice, en tu paciente sí tiene buen riñón, tiene buen tamaño de riñón, pero tu score te dice que tiene alto riesgo de sangrado, entonces la verdad es que ahí sí lo consideramos y decidimos entre pues un conjunto de nefrólogos y digamos sí lo vale o realmente no lo vale, ¿no? ¿Para qué voy a exponer a mi paciente ya con una escala de riesgo alto para sangrado, con una enfermedad renal crónica y que incluso puede llegar a tener otras complicaciones? Mejor no. Pero hay otras cuestiones que, por ejemplo, decimos, sí, la escala de riesgo de sangrado pues, para biopsia renal es baja, no le estamos encontrando alguna causa de enfermedad renal crónica, tiene buen tamaño, entonces los biopsiamos. Hemos biopsiado pacientes con enfermedad renal crónica que sí nos han abierto mucho, mucho el panorama. Entonces, en esos contextos, justamente sí se puede hacer una biopsia, ¿no? Obviamente, esto engloba otra causa, ¿no? Porque la elevación rápida de creatinina es en el contexto de un paciente que, pues, obviamente no tiene daño, ¿no? Entonces, ahí, pues, también engloba las indicaciones de biopsia renal. Que nuestro paciente con enfermedad renal crónica tenga hematuria o incluso persista con proteinuria, pero hay que evaluar toda esa parte. Entonces, generalmente nosotros hacemos consensos cuando ya tenemos un riñón crónico, pero tenemos proteinuria o tenemos hematuria, o se elevó de repente muy rápido y a pesar de que ya tenía daño, un ejemplo, una creatinina de 5, ¿no? Y que de repente en una semana se eleve de 10, es un ejemplo. Ahí también lo podemos considerar. Pero siempre y cuando, pensando en todo esto, lo que les dije, si es bueno o es malo, o qué tanto voy a exponer a mi paciente a hacerle una biopsia con alto riesgo de complicaciones, entonces mejor hay que consensuarlo, ¿sale? Ahora bien, las contraindicaciones. Justamente hablando de consensos, muchas veces tenemos que evaluar no solo el riñón, o sea, hay que ver justamente nuestras plaquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que juegan el papel más importante en la coagulación. Entonces, ¿qué tanto riesgo de sangrado? Y es lo que les decía aparte de la escala, ¿qué tanto riesgo de sangrado tiene mi paciente? Mi paciente tiene que tener estudios de sangre, obviamente, involucrando biometría hemática para ver las plaquetas. Si tiene unas plaquetas de menos de 120,000, entonces no es candidato a biopsia renal. O sea, tiene que tener más de 120,000, incluso más de 130,000 para que nosotros estemos seguros de hacer la biopsia renal. Evidentemente que el INR esté normal, que no esté elevado, porque pues si está elevado, pues obviamente me va a sangrar más. Que nuestro paciente no tenga uso de anticoagulantes o que no haya tomado aspirina, porque hay pacientes que toman aspirina para el dolor o por cualquier cosa llegan a tomar aspirina o algún otro analgésico. ¿Por qué? Porque pues estos pues se involucran parte en la cascada de coagulación, entonces inhiben varias vías de la coagulación. Entonces, en ese contexto hay que esperar algunos días para eliminar sus efectos, sus acciones a nivel del metabolismo y entonces podamos estar seguros de que pues no va a sangrar, ¿no? Entonces, hay pacientes que incluso están hospitalizados y que están anticoagulados por alguna razón, pero que descubrimos algo que tiene el riñón y que es candidato a biopsia renal. Entonces, nos aseguramos también de que no tenga pues anticoagulación intrahospitalaria, que es lo más común. O pacientes, por ejemplo, que tienen no sé, un daño valvular, una insuficiencia cardíaca por daño valvular y que están tomando anticoagulantes como warfarina, por ejemplo. Entonces, en ellos también hay que asegurarnos cambiar de medicamento o hacerles nosotros le llamamos un shift a otros anticoagulantes y entonces esperar cierto tiempo para pues evitar este riesgo de sangrado, ¿no? Hay que ver o evaluar los pacientes, por ejemplo, que tienen tromboembolia pulmonar, por ejemplo,
por alguna otra razón, que pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de antifosfolípido también, en esos pacientes, cuando se detecta a tiempo, sobre todo en lupus, se anticoagulan de forma inmediata porque tienen alto riesgo de trombosis, pero si son candidatos a biopsia renal, pues también tenemos de tener cuidado y tratar de evitar la coagulación algunos días, dependiendo del medicamento que esté tomando, para hacer la biopsia renal. Entonces hay que ver si está con anticoagulantes o no. Si lo está, pues tampoco es, más bien está contraindicado, ¿sale? Hipertensión, si nuestro paciente tiene cifras por arriba de 140 la sistólica, tampoco es, más bien está contraindicado, no es viable la biopsia porque tiene alto riesgo de sangrado en ese contexto, ¿sale? Lo que les decía, riñones hiperecogénicos y sobre todo pequeños. Hay pacientes que pueden llegar a tener tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros, pero tienen buen tamaño, entonces ahí podríamos evaluar hacerle la biopsia. Pero si ya nuestro paciente tiene con, más bien viene ya mucho tiempo con disminución de la tasa de filtrado glomerular, que puede llegar a tener menos de 30 mililitros, 15, 10. Evaluamos el riñón y si el riñón está muy pequeño, tampoco ya es candidato a biopsia renal, es una contraindicación. Obviamente las alteraciones genéticas y sobre todo me refiero a anatómicas, ¿no? Entonces, hay alteraciones o enfermedades incluso genéticas, por ejemplo, síndrome de Down, que en ellos hay malformaciones anatómicas a nivel renal y que en ellos es muy común, por ejemplo, el riñón en herradura. Entonces, tampoco es candidato. A esto se refiere problemas anatómicos del riñón. Un riñón solo también, porque hay pacientes o personas que nacen con un solo riñón, que no les da ningún problema, pero si les llega a provocar algún problema y es candidato a biopsia renal, por lo que dijimos las indicaciones previas, por cualquier problema, también hay que considerarlo, porque muchas veces tener un riñón es también pues un riesgo de que tenga una complicación. Entonces, eso también se consensúa, pero por lo regular las alteraciones anatómicas de inicio está contraindicado. Si lo amerita, pues ya, o sea, se considera, ¿no? Se consensúa y vemos si lo biopsiamos o no. El riñón en herradura, lo que les decía, ¿no? Hay algunos procedimientos que, por ejemplo, los hace lo que les decía, radiología intervencionista, que se puede hacer una biopsia pues transyugular por medio de un catéter, ¿no? Se punciona la yugular y justamente hay equipos especiales que, guías, ¿no? Que llegan hasta prácticamente la vena renal, la arteria renal o vena renal, dependiendo del abordaje. Y desde ahí se puede hacer una biopsia, pero todo se hace guiado, obviamente, con rayos X o este, con tomografía incluso. Hidronefrosis, si nuestro paciente igual tiene datos de hidronefrosis por alguna obstrucción, o por alguna anomalía de los cálices renales, por ejemplo, que luego tienen alteraciones genéticas y se dilatan, tampoco es indicativo de hacerle biopsia, está contraindicado. ¿Sale? Pero hay que evaluarlo, o sea, si esta hidronefrosis no es tan amplia, no es mayor, y nos deja ver bien el riñón, también lo consensuamos y se puede biopsiar, pero de inicio, si tiene hidronefrosis, está contraindicado. Un riñón solitario, lo que les decía, no hay pacientes que tienen un solo riñón y que viven toda su vida así sin darse cuenta hasta que les empieza a dar problemas. Pero de inicio, un riñón, si nuestro paciente tiene un riñón, no es candidato, está contraindicado de inicio. Y les digo, si es necesario, se evalúa, ¿sale? Y obviamente que en el momento de que a lo mejor no tiene ninguna, ningún contexto de estos nuestro paciente, de los que ya mencionamos, pero si llega a tener infección, una simple infección de vías urinarias también está contraindicado. Primero lo tratamos y ya después le hacemos la biopsia. Obviamente repetimos examen general de orina. Cuando llegamos a hacer biopsia renal, tenemos que pedirle exámenes de sangre, tiempos de coagulación, ver las plaquetas y evidentemente un examen general de orina, precisamente para identificar infecciones del tracto urinario. Imagínense que tiene mi paciente una infección y que yo lo biopsio. O sea, estoy abriendo prácticamente el camino para que esas bacterias sí lleguen a infectar a mi riñón completamente. Entonces, está contraindicado. Y obviamente en pacientes que a lo mejor tienen un daño renal,
cualquiera de las indicaciones previas tenga un paciente, pero tiene alguna alteración del estado mental, no sé, algún trastorno de personalidad, alguna psicosis, alguna enfermedad mental, y si tiene indicaciones de hacerle biopsia, de inicio está contraindicado. Por lo regular en estos pacientes siempre se consulta a su asesor legal y obviamente al familiar responsable. Entonces, ¿por qué? Porque es un problema legal grave, ¿no? Si el paciente no está consciente o no está apto para tener conciencia de lo que va a firmar para autorizar un procedimiento así, nosotros nos podemos meter en problemas, ¿no? Y es algo, pues algo grave. Entonces, todo esto son contraindicaciones para una biopsia renal. Las complicaciones también, lo que les decía, todos los procedimientos, cirugías y demás tienen riesgo, ¿sale? Riesgo de tener complicaciones. Entonces, de lo más común, evidentemente, el sangrado es una de las complicaciones que tenemos siempre, siempre, siempre en cualquier procedimiento. Así sea mínimamente, hasta para canalizar una vena, hay sangrado, ¿no? Entonces es lo más común. Obviamente, llegamos a picar más, si llegamos a picar un vasito más, que está pues ahí cerca de la punción, sangra mucho y se llegan a formar hematomas hasta el 75%, de todos los pacientes que biopsiamos pueden llegar a tener hematomas. Y esto evidentemente porque pues hay extravasación de los vasos sanguíneos, ¿no? Sangrado subcapsular, recuerden que también el riñón tiene su cápsula, ¿no? Entonces muchas veces el hecho de puncionar el riñón pues también puede llegar a tener sangrado subcapsular abajito de la cápsula. Y esto pues puede llegar a provocar dolor, mucho dolor a nivel, se acumula la sangre a este nivel, a nivel de abajito de la cápsula, de la capa de la cápsula. Entonces crea un efecto de resistencia y produce hipertensión por este sangrado. Entonces a eso se le llama riñón de Page o de Page. Entonces, también es una de las complicaciones que podemos llegar a encontrar, ¿no? El sangrado retroperitoneal, obviamente por el trayecto de la aguja. También acuérdense que pues la aguja desgarra tejidos, ¿no? Y desgarramos desde piel, tejido celular, tejido graso, músculo, hasta llegar al riñón. Entonces, también en ese trayecto se puede llegar a tener sangrado a nivel retroperitoneal. Recuerden que el riñón está en el retroperitoneo, bueno, los dos riñones, ¿no? Hematuria microscópica, obviamente, pues es imposible de que nosotros no lesionemos algún vasito a la hora de hacer la punción. Si se llega a lesionar algún vasito o algunos vasitos, pues es esperado que lleguemos a tener hematuria microscópica. Esta hematuria generalmente en las tres muestras, porque los vigilamos si hacen una vez pipí, dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces, generalmente hasta la tercera muestra ya empieza a aclarar la orina. Y es algo esperado, ¿no? En más del 90% de los pacientes llegan a tener también hematuria microscópica. Obviamente, pues laceración de los vasos, ¿no? Todas las vías o irrigaciones a nivel de la zona lumbar también podemos llegar a tener pues una lesión a nivel de esos vasos y también podemos llegar a lesionarlos, ¿no? Por el simple hecho de atravesar la aguja. Formaciones arteriovenosas, si hay alguna vena de tamaño pues mayor, y si hacemos la punción cerquita o justamente en esa vena de mayor calibre, vena renal, pues se pueden llegar a hacer fístulas a ese nivel, ¿no? El dolor también es algo común y en menos del 5% infecciones, ¿no? A veces infecciones a nivel de la punción o puede ser que llegamos a tener también infección a nivel del parénquima renal. Y de las complicaciones más graves, pues es llegar a ocasionar, no que ocasionemos, pero son complicaciones que pueden llegar a pasar por sangrado porque se inflama mucho la cápsula, porque no mejora y sigue sangrando. Entonces, en esos casos, la única opción de parar el sangrado es haciendo una nefrectomía. Entonces, imagínense, ¿no? Llegan por una biopsia y en teoría, pues es tomar un pequeño tejido y puede llegar a incluso a quedar en nefrectomía nuestro procedimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre respetar los procedimientos. Y muchas veces cuando no hay urólogo, no hay disponibilidad de hacer una nefrectomía de urgencia, si ese sangrado no remite, pues obviamente puede llegar a fallecer nuestro paciente. Yo en
4, pues en 5 años ya que tengo entre la especialidad, entre ser residente y ya nefrólogo como tal, solamente he visto 2 nefrectomías, una de ellas falleció, que esa no la hicimos nosotros, este, y la otra sí la hicimos nosotros, pero no dejó de sangrar. Entonces, en la que hicimos nosotros, pues se hizo nefrectomía, sobrevivió, pero en la otra no la hicimos nosotros, no dejó de sangrar, se hizo nefrectomía, pero falleció. Entonces, pues es algo que se tiene que respetar, ¿sale? Entonces, esas son las complicaciones más frecuentes. Y este es un videito de mi repertorio de las biopsias que hacemos, a ver si se ve, porque luego como que se queda atorado esto. Entonces, revisamos, obviamente planeamos la biopsia desde antes que vayamos a hacerla. La planeamos, dónde vamos a picar, medimos cuánto mide el riñón, del riñón a la piel, cuánto vamos a profundizar, si es 1, 2 o 3 o hasta 5 centímetros, llegamos a meter la aguja. Ya que lo planeamos, introducimos guiado por ultrasonido siempre, ¿no? Y esta es la aguja. Entonces, vean, ¿no? Aquí va entrando la aguja. Hasta que veamos que va llegando al parénquima, hacemos una ligera fuerza o presión, y ya cuando estamos en el parénquima, hacemos el clic y ¡fum! Sale la agujita. ¡Chuc! Ahí salió, ya tomó el tejido y sacamos, ¿sale? Entonces podemos llegar a hacer hasta 1 si tenemos los glomérulos completos, 1, pero si no, podemos llegar a hacer 3, a veces máximo 5 si es que las muestras no son buenas. Pero con 1 si es bueno, 2 si es buena muestra, con 2 queda. O a veces hasta pero si no, sí se llega a hacer más. Entonces siempre entre cada punch, pues obviamente lesionamos el riñón. Entonces muchas veces ya 5 es extremo, 3 es lo normal. Entonces, ¿cuántos nos faltan? Bueno, si se termina la sesión, pues yo creo que lo vamos a dejar ahí, nada más para que este, tratemos de terminar. Si se cierra, pues ya, nos veríamos mañana. Pero bueno, estas son unas fotos de cómo hacemos la biopsia, ¿no? Aquí ya está, pues, obviamente ecoguiada. Este es tejido, es el cilindro de la aguja que sacó, ¿sale? Lo echamos en formol. Y aquí se ven prácticamente algunos glomérulos. Obviamente es acercamiento, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, por aquí hay otro glomerulito, 4 glomérulos. En teoría debemos de tener mínimo 11 glomérulos, entonces esta muestra pues es insuficiente. Sale en su cilindro renal, prácticamente tejido renal. No, pero vean aquí hay una pequeña, si se dan cuenta, está el riñón y aquí arriba hay otra capita. Entonces esa capita se separó porque hay un sangrado. Entonces eso es un hematoma subcapsular, ¿no? Cuando nuestro paciente sigue con dolor, tiene hipertensión y vemos y les tomamos laboratorios de control, y baja la hemoglobina, entonces es porque hay sangrado. Entonces se colecciona, a veces se contiene, a veces no se contiene y cuando no se contiene pues es algo grave. ¿Sale? Entonces aquí ya se ve cómo se separa, si son observadores, se separa así como una pequeña línea oscura entre la línea blanca y el riñón. Que esa es la línea blanca es la cápsula renal, entonces se separó prácticamente del riñón, ese es un hematoma subcapsular. Y hasta aquí terminamos. ¿Alguna duda con biopsia renal? No, Doc. ¿No? Ok. Entonces, ya se va a cerrar la sesión. Eh, a ver, déjenme ver cuántos conectados hay. Son 21. Entonces están todos. Entonces quiero pensar que están todos. Entonces, pues mañana les paso lista. ¿Sale? Ya para que se vayan a descansar.